levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe. El tiempo es corto ya. Nunca desmayes si una corona te dará. Volverán allá en las nubes. Levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Volverá allá en las nubes. Levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Muy buenos días, hermanos. Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por estar una vez más en nuestro programa Conversando las Escrituras. Dios le bendiga. Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. La gloria, la honra es para nuestro Dios, que nos permite un día más de vida. Amén. En esta tierra. Saludamos a Esther Guajardo, a mi hermana Loreta, a mi hermana Angélica Ortiz y a mi hermano Manuel Cárdenas, junto a mi hermana Claudia Beltrán, y así a todos los que nos ven por la mañana muy, muy temprano. Amén. El día de ayer tuvimos un culto con nuestras hermanas Dorcas, nuestras hermanas que alaban y bendicen al Señor Jesús. Un día hermoso, el día de ayer. Podemos gozarnos y alegrarnos en su presencia maravillosa. Siempre es grato, hermanos amados, estar ahí en comunión todos los santos delante del Señor. Tal como dijo el salmista, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en uno. Bien, saludamos a todos una vez más, a aquellos que nos están viendo y a aquellos que nos verán a través del día, ¿verdad? Por Facebook o por YouTube. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. El día de ayer concluimos el verso 17 del capítulo 15 de Juan. Continuamos con el verso 18 en adelante. Hacerle un recordatorio o una pequeña mención. La escritura en la antigüedad no tenía este partimiento en capítulos ni en versículos. Eso lo hicieron los hombres para darle un poquito más de entendimiento, para ayudar un poquito más a los sentidos, ¿verdad? Y así darle al lector de la escritura un poquito más de entendimiento, facilidad para poder entender. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. La advertencia, cierto, primeramente hace hincapié el Señor que deben permanecer. Dios bendiga a mi hermana María Galdame, esperando que esté bien. A ver si me escribe ahí y me pone cómo está. Amén. El día de ayer estuvo hospedada casi todo el día en el hospital. Amén. Hasta la hora de la noche supimos que ya estaba en espera un último examen para ver si era operada. Así que, o si no, después me comunico por WhatsApp con ella.
Después de haberle hecho el Señor esta advertencia que debían permanecer, ¿cierto?, en Él, porque la única manera, hermanos, que nosotros podamos tener victoria es permaneciendo en el Señor, no apartándonos de Él. Viene una advertencia que nosotros no debemos desestimar, debemos tener claro, hermanos amados, porque en este tiempo, la verdad que a veces se ha malinterpretado un poco la Escritura para uno o para ambos extremos, para otro extremo, perdón, en cuanto a, la, a la comunidad, al sistema mundanal. ¿Mm? Está hablando aquí claramente del sistema mundanal, cuando habla de que el mundo se aborrece, está hablando del sistema mundanal que se practica, ¿cierto? Valga la redundancia, en el mundo. ¿Mm? Que no se condice, hermanos, con el sistema del Señor. No, no tiene nada que ver como el mundo piensa a como piensa el Señor. Lo otro es el sistema religioso, imperante también en el mundo, que esto un poco disfraza el sistema mundanal, el pensamiento mundano, el pensamiento que tiene el mundo con respecto a Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que el mundo tiene un pensamiento con respecto a Dios, ¿cierto? Celebra la llamada Navidad, ¿verdad? Poniendo figuras ahí en un pesebre, recordando el nacimiento, luego celebra la llamada Semana Santa, ¿cierto? Donde se abstienen de comer alimento del mar, de la tierra, como la carne, ¿cierto? Y comen alimentos del mar, pensando que con esto no pecan. ¿M? Y, y así diversas fiestas que ellos celebran, son fiestas religiosas, que son parte del sistema también mundanal, del sistema de engaño. Entonces Cristo le advierte aquí con respecto a que el mundo y aquellos que practican ese sistema no se va a condecir con lo que la iglesia piensa. ¿Mm? No somos amados por la palabra de Dios, porque nosotros predicamos la verdad y bueno, por ende practicamos la verdad. Entonces, Cristo advierte que el mundo nos aborrecerá por esta causa. Sí, dice, si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, escuche, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto se hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Claramente nosotros podemos entender en estos versos bíblicos, donde Jesús habla, dijimos que del capítulo 13, ¿verdad? Jesús está en una comunión íntima con sus discípulos, dándoles instrucciones, advirtiéndoles con respecto a lo que sería de ellos, para que ellos no se encontraran con una sorpresa y supieran en qué terreno están pisando. Así también, hasta el día de hoy, Dios lo hace así con la iglesia. Cuando se enseña la palabra, cuando se predica la palabra de Dios, Dios está advirtiendo a la iglesia, aconsejando a la iglesia, para que la iglesia, hermanos amados, tome conciencia de qué terreno está pisando, mientras dura nuestra estadía en el escenario de esta tierra. Así también le advirtió a los discípulos de aquello entonces lo que iba a venir en parte para que ellos estuvieran alerta y no cayeran en el engaño del pecado. Dice, si no le hubiera hablado, no tendrían pecado. Ciertamente, claro, serían inocentes. No es que no tuvieran pecado, sino por el conocimiento.
Al igual que antaño, ¿verdad? Dios dejó andar a los pueblos y las naciones en sus razonamientos. Porque el hombre antiguamente tenía noción de Dios, el hombre natural, en parte por la creación, sabía que había un creador, pero ignoraba la revelación de este creador. Por eso que Dios trata con un pueblo, con Israel. El pensamiento hebreo, el pensamiento judío, judaico, que ha hecho un gran aporte a la sociedad, porque viene de Dios, por supuesto, no así el pensamiento filosófico, que el hombre piensa o se imagina como es Dios, y se hace una imagen de Dios conforme a lo que él piensa que Dios cree. Puede ser una imagen de un animal, puede ser una imagen de un hombre, etcétera, etcétera. Es lo que se imagina. ¿Por qué? Porque ignora la escritura. ¿Mm? En cambio, el pensamiento judío, ¿verdad?, tiene claro la existencia del Creador. Porque el Creador, si usted lo ve en el Antiguo Testamento, se les hizo visible también a ellos. Por tanto, ellos sabían, en parte, quién era Dios. Entonces, en el otro sistema, el sistema mundanal que Cristo habla, ciertamente se va a aborrecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a hablar la palabra. Por eso dice, el que me aborrece a mí, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. A tal punto que lo crucificaron. Lo echaron fuera y lo mataron. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Salmo 35. Salmo 69. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de quién. De mí, de Cristo. Amén. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ya aquí Jesús le empieza a dar luces de que ellos no estarían solos. Si bien es cierto, Jesús estuvo con ellos en un ministerio de 3 años, pero corporalmente tenía que irse. Porque ahora esto daría paso a que el mismo Jesús, pero ahora no en carne, sino en espíritu, iba a través de la iglesia a juntar a todos los escogidos de los 4 puntos de la tierra. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento y el perdón de pecados, que va en la predicación del Evangelio. Por eso que el Evangelio es una buena noticia para el hombre, una buena noticia de salvación. El hombre puede gozar hoy día de volver a una comunión con Dios. Nosotros, por misericordia, hoy día gozamos de esa comunión con Dios, porque hemos entendido que somos pecadores. Por la palabra hemos procedido al arrepentimiento y por ende al perdón de nuestros pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús, y también a través de la perseverancia en nuestra convicción. Porque por misericordia hemos creído lo que este libro santo nos da a entender. Esa es la importancia, hermanos amados, de la palabra. Entonces hoy día, en este mundo, estando en esta tierra de pasajeros, ¿cierto?, de paso, podemos permanecer en la palabra del Señor, porque sería imposible que un hombre natural, que no entiende, que no percibe las cosas del Espíritu, pueda sujetarse a Dios por su ignorancia, por su desconocimiento y por su inclinación
al pecado. Por eso damos gracias a Dios por Cristo. Porque en el proceso, en el plan de Dios, la muerte de Cristo quita el obstáculo o quita el muro, como dice Pablo, derriba el muro de separación que nos separaba, ¿cierto? Y no nos permitía acercarnos a Dios. Pero hoy día podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro, echando delante de Él toda nuestra ansiedad. Ahora, esto es maravilloso, hermanos amados, porque nosotros tenemos aquí echar mano. Aquellos que por misericordia hemos entendido y hemos comprendido, tenemos aquí echar mano, porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia, el cual nos consuela, el cual nos ayuda, nos fortalece. Y esto es maravilloso y esto es glorioso, porque tenemos la presencia de Dios habitando en nuestras vidas. Y esto nos permite llevar una vida en santidad, en justicia, apartándonos día a día del mal camino. Y no pensando como piensa el hombre natural, que desconoce la figura de Dios, que desconoce el nombre de Dios, que desconoce a Dios prácticamente. Y por eso que aborrece a la iglesia por su ignorancia. Pero no es, hermanos amados, que Dios le haya cerrado la puerta a ellos. No, la puerta está abierta. Jesús dice, yo soy la puerta el que por mí entrare. O sea, todos tienen la posibilidad de conocer a Dios a través de la Escritura. Por eso la importancia de la predicación del Evangelio, hermanos y hermanas. Porque si nosotros quitáramos a Dios del medio, imagínense el caos que habría en esta tierra. Sería como al principio. La tierra estaba desordenada y vacía. Sería un caos tremendo, hermanos amados. Y es por eso que el Señor le viene advirtiendo a estos hombres que Él iba a estar con ellos hasta el fin de los siglos. Nosotros debemos, hermanos, perfeccionar ese espíritu en nuestra vida. Debemos dejar que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. ¿Cómo? Sujetándonos, ¿cierto?, a su palabra, siendo obedientes, siendo creyentes, llevando la fe de Cristo en nuestros corazones. Y esto es lo que el Señor está advirtiendo. Hoy día, Pablo también confirma lo que dice, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahora, ¿cuándo yo me amisto del mundo? Cuando empiezo a practicar el sistema. Cuando empiezo a practicar lo que hay en el sistema mundanal, ¿verdad? Esto me lleva, hermanos amados, a alejarme de Dios y a ponerme en una postura de enemistad. Recuerda lo que habíamos hablado. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A través de la muerte de Cristo, ¿verdad?, se abrió la puerta para que usted y yo nos amistáramos con el Señor. Salir del sistema, porque nadie viene del cielo, el único que vino del cielo fue Cristo. Salir del sistema mundanal, del sistema que es enemigo de Dios, que aparenta ser amigo, estar sujeto, pero no es amigo de Dios, porque a Dios no le agrada el sistema del mundo. El sistema del mundo niega la eficacia de Dios. Por eso yo antes decía que en el mundo existe un sistema que se llama el sistema religioso, pagano, donde mezclan las cosas, donde no hay una claridad con respecto a qué es lo que es Dios. Ese sistema es el sistema imperante en el mundo. No es lo mismo que la iglesia. La iglesia, como el nombre lo dice, los llamados afuera, son apartados del mundo. Ahora, con esto no quiere decir que usted se vaya a un monte, ¿cierto?, y se convierta en un ermitaño. No. No, porque usted tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que trabajar,
y constantemente se está codeando con gente del mundo. Lo que habla la Escritura es no, hermano, entrar en el sistema mundanal, no en hacer lo que ellos hacen. Eso me está hablando el Señor, a marcar la diferencia entre el mundo y nosotros, que hemos por misericordia alcanzado la verdad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el sistema mundanal es dañino, es destructivo. No va a permanecer. Recuerde que ese sistema es un engaño que fue introducido en la mente del ser humano desde el huerto del Edén hasta estos días. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y nosotros podemos tomar las escrituras en el Antiguo Testamento y ver cómo este sistema se ha ido desarrollando desde el huerto hasta el día de hoy. Y cómo Dios, tratando de hacer entender al hombre, se ha acercado al hombre de diferentes maneras. Y la última manera es que Dios vino. Ya es un acercamiento, valga la redundancia, el acercamiento más cercano. Dios vino y tomó un cuerpo de carne, se hizo siervo y habitó, como dice el Señor, a través de su escritura, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, hermanos amados, debemos huir de la corrupción, como dice el apóstol Pablo, huir del sistema que muchas veces es muy apetecido, codiciado, pero Dios nos llama, hermanos amados, a huir, a escapar de este sistema mundanal. Y es por eso que debemos ser constantes en lo que hemos creído, perseverar en nuestra convicción. Jesús, Dios bendiga a mi hermano Jorge Burgar. Jesús nos advierte a través de toda la Escritura cómo debemos caminar, cómo debemos movernos en esta tierra. Nos depositó su Espíritu Santo y a través de él nos ha dado sabiduría, nos ha dado todas las cosas que requeremos. Es como dice la Escritura, que él nos dará conforme a sus riquezas en gloria lo que nos falta. El que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si, volviendo un poquito atrás, si yo no permanezco en él, no voy a poder alcanzar estas cosas. ¿Por qué? Porque no estoy permaneciendo. ¿Cómo Dios me las va a dar? Si yo no estoy permaneciendo, si mi mente, mi corazón, está en otra cosa, está en otro sistema, en este sistema mundanal que aborrece, hermanos amados, la doctrina de Cristo. Nosotros sabemos por la Escritura que Jesús es Dios, y por eso le digo, Dios a través de la historia, usted puede ver a través de la historia del Antiguo Testamento, cómo Dios se ha ido acercando paulatinamente al hombre hasta llegar al punto de que se hace visible, ¿cierto? Y habitan con el hombre. Eso lo dijo Salomón, será cierto que tú habitarás con el hombre. Y Dios se da 33 años para habitar con el hombre. Previo un nacimiento virginal, ¿verdad? Y luego, en su ministerio, los últimos 3 años, donde Dios, a través de Cristo, que es la manifestación visible de Dios, le da instrucciones a los hombres para que ellos le conozcan. Todos me conocerán, dijo el Señor. Todos me conocerán. Y Él cumplió. Hoy día tenemos su Santo Espíritu en nosotros y tenemos su palabra, como dice el apóstol Pedro, que es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien. Escuche bien, hacemos bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y gloria a Dios por esto. Y esto, como decía antes, se contrapone con el sistema mundanal. Por eso que el mundo aborrece a los hijos de Dios. Pero debemos seguir predicando el Evangelio,
para que el resto de los hijos de Dios que todavía está inmerso en ese sistema pueda huir, pueda escapar, pueda venir al Señor a través de la predicación del Evangelio. Por eso nos esmeramos a través de este medio, a través de la calle, no sé, en nuestros trabajos, donde quiera que vamos, en difundir las palabras de Dios para que Dios sea conocido. Y la justicia de Dios prevalezca por sobre la injusticia del hombre. Porque en el hombre no hay justicia. Lo que hoy día nosotros llamamos justicia en la tierra no es justicia. Amén. Pero en Dios sí hay justicia. El salmista dice, exaltando el trono de nuestro Dios, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Amén. Así que, hermanos, no tengamos miedo a este sistema que se erige, ¿cierto?, como una Babilonia poderosa, como la Babilonia de Nabucodonosor. Dios bendiga a mi hermana Lorena Valverde, que a veces pareciera ser mayor que nuestro Dios, pero no es así. El hombre en la antigüedad hizo muchas cosas, queriendo creerse Dios. La Torre de Babel, por ejemplo. La rebeldía de Sodoma y de Gomorra. La soberbia del mundo en el tiempo de Noé, desafiante. Hoy día igual. Hoy día se erige una nueva Babilonia, una Babilonia moderna, que va contra el sistema bíblico, contra la dirección divina que está plasmada aquí en este libro santo, el cual nosotros hoy día, por misericordia, tenemos acceso. Por eso aprovechemos este libro, escudriñemos las Escrituras, ciñámonos a ella, queramos aprender cada día más de nuestro Dios. Tome su Escritura, léala, escudriñela, investigue, amén, y congréguese. Sí, importante congregarse, sí, como también es importante que haya hombres cumpliendo los ministerios que Cristo dejó: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, que son los que tienen y están determinados por Dios para guiar la iglesia. Hoy hay muchos predicadores que predican lo que ellos entienden, pero Dios tiene 5 ministerios que deben ser ordenados en la iglesia para que la iglesia crezca, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el orden bíblico. Amén. Ese es el orden bíblico. Lamentablemente, por el desorden, Dios bendiga al pastor Luciano Gómez, por el desorden se han erigido predicadores que a veces, y perdóneme, con mucho respeto lo digo, ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia, la palabra del Señor. Así que oremos por la iglesia, oremos por nuestros pastores, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé entendimiento, y no enrolen a la iglesia en este sistema mundanal que es destructivo. Pareciera, escuche bien, pareciera ser amigable, pero es destructivo. Tenemos un ejemplo y con esto concluyo. Lot lentamente se fue llegando al sistema hasta el punto que quedó adentro del sistema. Por gracia, por bondad de Dios, fue salvado de ese sistema, pero hay una que no prevaleció, su esposa. Amén. La cual miró hacia atrás y, como se le había advertido, quedó convertida en una estatua de sal. Jesús le dijo a la iglesia: vosotros sois la sal del mundo. Usted y yo somos la sal de esta tierra. Amén. No nos involucremos en el sistema mundanal, ni llevemos el sistema mundano a la iglesia. Por eso oremos por nuestros pastores, para que Dios bendiga a Emilia Lira, para que ese sistema mundanal, como hasta el día de hoy, ha penetrado en muchos lugares, donde se ha cambiado aún la doctrina de Cristo,
no penetre en este templo. Amén. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, cuidémonos y pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos amados, día a día a hacer su voluntad. Que el Señor le bendiga, hermanos, hermanas, pastores. Dios le bendiga grandemente y sigamos adelante. Jesús viene pronto a buscar su iglesia. Estemos listos con nuestros vestidos blancos, con nuestras vestiduras blancas y sin mancha. No volvamos atrás ni seamos partícipes de la mentira y el engaño de este sistema, del mundo. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios lo permite. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tu paso rosas ibas a